Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y un poco difícil, yo diría un tanto mucho difícil. Yo soy Liz. Yo soy Juan Carlos. Y el día de hoy queremos ver qué tanto podemos llegar a la verdad desde una posición neutral. Y para eso el día de hoy tengo un invitado especial, el cual nos va pues dar una cátedra de algo muy apologético, por lo cual yo estaré en la posición de preguntar, así que trataré de hacer mi mejor esfuerzo para representar a cada uno de ustedes con todas las dudas que podrían tener, porque yo las tengo. Entonces no tengo tanta claridad en esto como mi esposo, pero él nos va a aclarar muchas cosas. Ok, ya pusiste un peso sobre mí que no me esperaba. Quiero aclarar algo. No soy experto en apologética. Me encanta el tema, lo estudio mucho, pero estoy muy lejos de ser alguien estudiado o alguien que maneja la apologética a un nivel mucho más profesional, mucho más académico. Me gusta, lo estudio, trato de manejarlo lo mejor posible, pero estudios más relacionados a ese tema, la verdad es que son caros, entonces trato de agarrar lo mejor posible de que está a mi acceso. Bueno, retomando un poco, tuvimos que hacer un pequeño corte porque empezó a llover, entonces teníamos que cerrar. Pero la intención de hablar de estos temas desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es abrir la conversación a otros que tal vez tampoco conocen mucho de esto, pero están interesados o tienen un deseo auténtico por descubrir la verdad, por entender la cosmovisión cristiana, y no solo la cosmovisión cristiana, sino las distintas corrientes que hay en torno y alrededor. Por eso también lo tratamos de una forma un tanto sencilla o lo más sencillo posible, para que sea lo más claro y lo más fácil para todos y no tengamos complicaciones a futuro. Entonces, hablando un poco del tema de la neutralidad y si es posible acercarnos a la verdad desde una posición neutral, mi postura muy particular es que no. No, porque todos venimos de trasfondos, culturas, entornos y filosofías que nos hacen tomar inclinaciones tanto de corazón como de pensamiento hacia ciertas ideas que van a favorecer. Y el problema que sucede actualmente mucho con redes es que el algoritmo está diseñado para complacernos, entonces nos va a entregar todo el tiempo aquello con lo que más interactuamos o en lo que más pasamos tiempo. Uh-huh. Y si entonces nuestro acercamiento hacia la verdad tiene una posición humanista, materialista y científica, posiblemente lo que vayamos a encontrar en redes, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, vaya a ser hacia eso. Posiblemente los libros que leamos, los documentales que veamos, van a estar inclinados hacia esa posición, hacia una posición que trata de explicar la verdad y el mundo desde eso. En nuestro caso como cristianos, la mayoría de lo que consumimos cae en lo mismo, es cristiano. Pero el hecho de que esas experiencias surjan para confirmar lo que ya creemos, no significa que no puedan ser verdad o no. ¿A qué es a lo que voy? Por ejemplo, vamos a suponer el siguiente escenario, que el Dios cristiano es verdad y que ese Dios cristiano es tal cual lo menciona la Biblia y así se experimenta y así se vive y así se relaciona. Si ese Dios es real, lo más lógico es que ese Dios busque tener formas de interacción con su creación de tal modo que su creación le conozca. Y si esas interacciones son reales, damos oportunidad no solo a la Biblia, no solo a oraciones contestadas, sino damos oportunidad a hechos milagrosos,
a manifestaciones de un mundo espiritual en nuestro entorno físico, a milagros, a visiones de Dios, lo más normal, si un Dios como el que describe la Biblia es real, es que las personas tengan interacciones reales con Él. El hecho de que creamos como cristianos que ese Dios es real y el hecho de que sucedan esas experiencias no es que las creamos porque estamos sesgados por ser cristianos, pero sí es más fácil que consideremos a ellas como reales porque consideramos que el Dios de la Biblia es real. ¿Me explico? No sé si voy un poco tropezado. Entonces eso es prácticamente lo que estamos hablando con temas de acercarnos a la verdad desde una posición neutral. A final de cuentas, la verdad es una experiencia que nosotros vivimos y siempre va a ir ligada al sujeto que la está viviendo. Por ejemplo, a la hora de hacer pan, puedes tener tu receta, puede indicarte la temperatura, puede indicarte los tiempos de horneado, pero nosotros vivimos mucho con un horno que no suele dar la temperatura, que siempre se queda un poco bajo, aunque lo marques a 350 Fahrenheit, tal vez en realidad está dando 330 o 340, nunca llega a los 350 a menos que le pongamos más. Entonces, en ese caso, la receta es verdad, la receta funciona de cierta manera. Las herramientas que nosotros tenemos para aplicar esa verdad son deficientes en este caso. Y entonces necesitamos darle un poquito más a nuestro horno para que el pan, en este caso, lo que sea que estemos horneando, salga de forma correcta. ¿Por qué? Porque si le damos la temperatura que nos dice ahí y nuestro horno no la está marcando de forma correcta, el pan o no va a salir en tiempo, o va a salir más seco de lo que debería, o no va a inflar de la forma correcta, porque hay un proceso. Y entonces no es que la verdad no sea verdad, es que mi experiencia con ella no se está cumpliendo, porque las herramientas que yo tengo para confirmar esa verdad son deficientes. ¿Me explico? Ajá. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? Estoy procesando toda la información que acabas de dar. No sé si me estoy confundiendo en cuanto a todas las ideas, pero creo yo, en resumen, podría pensar que lo que suena como un dicho, más bien lo que es un dicho de que todo, como dicen, todos los caminos te llevan a Roma. Uh-huh. O a dónde te llevan, a algún lugar, ¿no? Pero a ese lugar te va a llevar. Todos esos caminos me llevan exacto al punto que quiero. Entonces, creo que si tengo que ubicar mis pensamientos en lo que tú estás queriendo decir, es que en su mayoría las personas cometemos el error de pensar que todos creemos en el mismo Dios. Uh-huh. Entonces todos vamos a ir al cielo porque pues todos creemos en Dios. No importa que creas o que seas de tal o cual religión, porque al final creemos en Dios, y como creemos en Dios, eso es suficiente para poder llegar al cielo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí estamos tratando el asunto desde el punto de vista de una verdad objetiva, no uh-huh. algo subjetivo. Entonces creo entender que lo que estás diciendo es que tenemos cierto entendimiento uh-huh. de la verdad, pero no llegamos al punto, al objetivo, porque no tenemos las herramientas adecuadas. No, ahí como que ya me perdí. Ok. Como para... Tomando el ejemplo que dices de todos los caminos llevan a Roma. Roma es un lugar real que existe. Yo tengo un mapa que se diseñó en el año 1500 que me guía de México a Roma. Tú tienes un mapa que fue diseñado hace 2 años que te marca el camino de México a Roma.
y alguien más tiene un mapa Que me hizo mi hijo. Que dice que Roma está a la vuelta de la esquina. Entonces el problema no es que Roma no exista o que sea difícil de llegar a él. El problema es la información desde la cual yo estoy juzgando ese camino. Y yo estoy validando cierta información porque yo estoy inclinada más hacia esto. O porque es lo que tienes. Okay, ni siquiera es porque sea que yo prefiero esto y nadie me va a decir que mi hijo está mal, en el caso del que le dibujó a su hijo, sino es lo que tengo. Y con lo que tengo es con lo que actúo. Entonces, por ejemplo, en el tema que mucho se ha juzgado a cristianos de ¿y cómo le van a hacer los aborígenes de África si ellos no han escuchado de Jesús y demás? Pues si el Dios de la Biblia es real, confiamos en que Él de alguna manera está acercando la verdad a su acceso para que ellos tengan la oportunidad de creer. Pero el hecho de que yo desde mi posición, donde tengo acceso constante a personas que detesto, que me están diciendo el evangelio, no significa que en África no haya métodos de que esas personas estén llegando al evangelio. Algo que pasa mucho en India, que muchos podrán decir si es real o no, no nos corresponde juzgar eso, pero son hechos que están pasando, que están documentándose. Las personas en India están teniendo sueños donde se les aparece Jesús literalmente diciéndoles: sal de tu casa, dobla a la derecha o dirígete a tal dirección, toca la puerta, pregunta por tal persona, van a orar por ti. Wow. Y se convierten al evangelio. Entonces podemos juzgar desde nuestra posición el cómo alguien llega al evangelio, pero la realidad es que ellos están viviendo otras cosas con herramientas propias que Dios les ha dado para el tiempo en que viven. No podemos juzgar la realidad del mundo que existe desde nuestro solo entorno. Necesitamos estar un poco más abiertos a otras ideas y a otras formas, interacciones que están pasando en el mundo. Claro, y porque juzgamos desde que no conocemos ni siquiera la cultura, el entorno, el contexto e incluso las situaciones que viven, ¿no? Porque si hablas de las personas en África y nos metemos más a profundidad en cuanto a cómo va o cómo es la vida en África y cómo se les impone ciertas, pues meramente por el gobierno se les impone creer o hacer tal cosa o mucha gente que está haciendo, ¿cómo se dice? Que están siendo mártires o están siendo, pues ahora sí que destruyendo sus ciudades, familias, casas, a causa de que creen en Jesús. O sea, gente en África, y más allá no sé, pero lo que yo he leído, he escuchado, o sea, hablamos de China, hablamos de África, hablamos incluso de mismo México, que México podríamos decir que ya estamos un poco más actualizados en muchos temas y que es un sistema de gobierno democrático. Sin embargo, sucede también. Sí, y por ejemplo, pensando en esto, muchos podrían decir, nuevamente, retomando el tema de los sesgos y tratando de yo ponerme como en las dos posiciones y tratar de dar algunas respuestas, muchos podrían decir, no, pues es que son alucinaciones o están imaginando cosas o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay actividades cerebrales que están sucediendo mientras esto está pasando. Y la respuesta lógica desde el cristianismo es, si Dios es real y es como lo describe la Biblia, siendo un Dios personal que interactúa con su creación, si Dios, siendo sobrenatural, interactúa de forma personal con alguien, el cerebro va a responder a esos estímulos. A final de cuentas, el cerebro es un tejido de nervios que responde a estímulos. Y si hay una revelación divina del ente que sea sobrenatural, el cerebro va a responder con actividad cerebral hacia ello. Entonces puede documentar. Que muchos podrán decir, no, está alucinando, no se quedó loco, o no tiene espasmos o cualquier cosa. Pero el hecho de que eso sea lo que estamos viendo no significa que detrás de ello no haya cosas espirituales sucediendo. ¿Me explico? Esto
siempre hablando desde la cosmovisión cristiana, porque el cristianismo asume que el mundo espiritual es capaz de interactuar con este mundo y que el Dios de la Biblia es un Dios personal que interactúa con su creación y que desea que su creación le conozca. Entonces, hace sentido cuando hablamos que gente en India que no se conocen entre ellos están teniendo estos sueños y creen en Jesús, y que si alguien monitoreara los momentos en que estas personas tienen esos sueños, verían los picos de actividad. ¿Por qué? Porque es una interacción real. Está sucediendo en verdad. La razón que podríamos dar es infinita, pero al menos empata con la cosmovisión cristiana el decir que Dios realmente está interactuando con ellos. ¿Me explico? Sí. O sea, sí me explico por qué como cristianos creemos eso, aunque puede venir alguien que totalmente no cree en el cristianismo y puede decir, son espíritus malignos que lo están distrayendo, algún hindú o algún islamista. No, lo están distrayendo y quieren descarriarlo, pero son espíritus malignos. Y de igual manera, su cosmovisión les hace llegar a una conclusión, pero hay un hecho que está sucediendo. Y entonces, no podemos acercarnos a la verdad en ese caso desde una posición neutral, porque vamos a darle el trasfondo de lo que nosotros creemos, así como el naturalista, el científica. ¿Y cómo sería algo neutral? O sea, en este caso, ¿a qué te refieres con algo neutral? No podemos darles algo neutral. Por neutral, quiero que entendamos lo que muchas veces supone el científico, que es algo que no requiera intervención divina o algo que pueda ser explicado de forma naturalista. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque el que se cree científico, no hablo del científico, el que se cree científico asume que la posición neutral es una que solamente es respaldada por ciencia. Ok, entonces tendría que ser algo divino, ¿no? Ajá. Cuando dices no les podemos dar algo neutral es porque esto es algo divino que va más allá de la ciencia. Que pueda haber cuestiones divinas, si las cosmovisiones religiosas y en específico la cosmovisión cristiana es real, hay interacciones espirituales detrás de este hecho físico que podemos ver, porque podemos describir el hecho, pero no podemos dar las causas, en el caso de estos sueños. La cosmovisión cristiana nos arroja una causa. Si tú le preguntas a un islamita en India, te puede decir que son espíritus malignos. Si tú le preguntas a un científico, te va a decir que son alucinaciones. Ahí es donde cada uno tiene que dar su salto de fe. Pero a final de cuentas, la verdad no es que sea verdad por lo que describa el individuo, pero no podemos desechar la experiencia del individuo en su interacción con la verdad para determinar si algo es real o no. Y en el caso de estas personas en India, tendremos que preguntarles. Digo, que al final esta verdad, o sea, la interacción que haya tenido este sujeto con algo divino, con algo sobrenatural, por decirlo, que no es algo común aquí para nosotros, en esta experiencia se debe corroborar, ¿no? O sea, porque puedes tener cierta experiencia que digas que tuviste tal o cual cosa, pero puede ser una locura totalmente en cuanto a, ¿cómo se puede decir? Desvariación en tu cabeza, sí. Que realmente sea, como por ejemplo las personas que he escuchado algunos casos cuando consumen ciertas sustancias que piensan que los persigue tal o cual, que tienen tornillos en la cabeza, cosas de ese estilo. Eso sí sería una total desvariación del cerebro, ¿no? Pero hablando de temas específicos como tendría que, o sea, tiene que dar una equivalencia, un balance con lo que la Biblia enseña, ¿no? Si hablamos que alguien tuvo una experiencia con el Dios de la Biblia, tiene que ser consistente con lo que la Biblia enseña. En uno de los libros que estaba leyendo para preparar este podcast, decía que un par de cristianos que se habían convertido recién
su vida giraba en torno al entorno swinger, que es este intercambio de parejas en reuniones para tener distintas actividades, y que ellos, una vez convertidos en cristianos, seguían en ese entorno. Y ellos decían, no, es que pues, de esta forma estamos hablando el evangelio, pero eso no empata con lo que enseña la Biblia. Entonces, la revelación que ellos tuvieron de Dios, este nuevo nacimiento del que habla la Biblia, que viene por el Espíritu, en ellos no fue real, porque no hay consistencia con lo que dice la Biblia. Entonces, tiene que empatar. Sí. A final de cuentas. Por eso es que el hindú en la India, bueno, la persona de la India, porque no es hindú propiamente, empata con cierta revelación que vemos en la Biblia, donde Dios sí se revela en sueños a ciertas personas en específico y les da instrucciones específicas de a quién acercarse, pero la experiencia de estas personas manteniéndose en el entorno swinger, pues no empata con lo que dice la Biblia en ningún sentido. Y creo que, o sea, en esto que dice la Biblia, que por sus frutos los conoceremos, o se conoce a alguien, ya parafraseando, es tu vida da evidencia de lo que tú crees, ¿no? Da una evidencia no solo por lo que hablas, sino cómo lo vives o cómo llevas esto que tú sabes, que es a través de, en el caso del cristianismo, lo que tú vives, lees y constantemente aprendemos, ¿no? En esto de leer, y cómo Dios se revela a nosotros en su palabra, tiene que dar evidencia en nuestra vida del día a día, y eso es a lo que te refieres con una consistencia, ¿no? Entonces creo que eso sí es muy importante, porque creo que no solo sucede en esos temas, sino hasta en el mismo cristianismo, ¿no? Cuando alguien dice ser cristiano, pero su vida revela otra cosa, o sea, eso nos da una evidencia de que esta persona no ha nacido de nuevo. Entonces, por ejemplo, un tema donde podríamos entrar un poco en debate ahí es sobre la evolución. Tú como cristiana, ¿qué crees? ¿Que fuimos creados o que vino por proceso de evolución la humanidad y el mundo como lo conocemos hoy en día? A ver, otra vez. ¿Tú qué crees como cristiana? ¿Que existe un proceso de creación corta, 7 días, o que viene por proceso de evolución? No, fuimos creados. ¿Por qué lo crees? Porque la Biblia dice que fuimos creados. Porque Dios dice que fuimos creados en tanto tiempo, y explica en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto, en el quinto y en el sexto, ¿no? Y el séptimo descansa Dios. Y eso es lo que yo creo, o sea, no le costó a Dios solo con su voz pronunciar y hacer la creación y detenerse para decir que iba a formar con sus propias manos al hombre, donde ahí sí se tomó ese tiempo para formar al hombre y al hombre primero y luego a la mujer. Entonces, sí creo eso. ¿Y qué te dirías si hay cristianos de renombre? Uno de los más admirables para mí es John Lennox, que es profesor en Oxford, que hasta donde recuerdo mantiene esta postura, que sí fuimos creados, pero la creación como la conocemos hoy en día no son 7 días literales, sino 7 días ilustrativos, figurativos, que son miles de años y que todo se dio por un proceso de evolución. ¿Qué dirías de alguien que es cristiano y sostiene esa postura? Me suena loco. O sea, me suena loco porque digo, creo que te estás complicando la vida en ese aspecto. Creo que no hay ni siquiera necesidad de debatir en lo que Dios mismo dice. Aunque también Dios mismo dice en la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces dices, o sea, son cosas que al final de cuentas no termino de comprender, pero creo en lo que él dice, porque creo que el tiempo es así, ¡pum!, como un cerrar de ojos para Dios, cuando para mí son 100 años, ¿no? Y para Dios no. Entonces, Dios es Dios. Entonces, también es como quererme meter en un tema que mi capacidad de ser humano no entiende, y yo no pensaría debatir con alguien en esta posición si creemos en lo esencial del cristianismo.
siento que no me metería en un tema a debatir con alguien así, porque tampoco tengo esa capacidad porque si creo en lo esencial y tengo las bases de lo esencial, creo que para mí sería suficiente. Algún día deberíamos de hablar de eso. A mí me gusta mucho ese tema. Mi posición es igual a la tuya. Pero desde ahí podríamos decir que tú estás sesgada a una idea por la forma en que fuiste creada y no por la evidencia que hay. ¿Por qué? Porque hay evidencia suficiente que respalda un proceso evolutivo largo. Así como hay evidencia suficiente que respalda el hecho de una creación literal de 7 días, donde podemos hablar de temas como el diluvio, algunos temas biológicos, algunos temas relacionados a pecado, pero ahí es mi punto. A final de cuentas, los dos tienen suficiente evidencia para asumir su posición, al menos evidencia científica. Tenemos que considerar también lo que la Biblia enseña respecto a pecado y la necesidad de una salvación literal y no figurativo, de un salvador literal y no figurativo. Pero a final de cuentas los dos estamos sesgados. No es malo ese sesgo, simplemente algo que nos ayuda a entender mejor el mundo y a tomar un atajo. Y los atajos no necesariamente son malos. Pero independientemente del sesgo, la intención es aprender a entender que todos en algún momento necesitamos dar ese salto de fe, ese paso. Ninguno puede estar 100% cierto de su creencia con algo enteramente comprobable. Yo estoy 100% cierto de mi creencia en Dios, pero soy muy consciente que muchas cosas tienen que ser por fe, y no hablo de un Dios de los huecos, entiéndase un Dios de los huecos como esta figura que metes en aquellos huecos argumentales que tiene tu filosofía, sino entiendo que yo no estuve ahí en esos momentos, entonces tengo que escoger creer o no creer, y si no creo, entonces ¿qué otros argumentos están allá afuera que soportan esta verdad? Y a final de cuentas la verdad tiene que ser correspondiente con la realidad. No puede ser ambigua, no puede ser práctica en el hecho de como a mí me funciona es verdad. Tiene que ser correspondiente todo el tiempo. Me funcione o no me funcione. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí nos vamos explicando? Sí. Ok. Unas cosas más que me gustaría mencionar es que el hecho de que Dios sea real indica que es esperable que haya una experiencia personal con Él, de acuerdo a lo que dice Mateo 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Jesús está invitando a sus discípulos a hagan esto, búsquenme y yo voy a responder. Entonces es esperable que haya eso, pero esta no es suficiente ni necesaria para sustentar la verdad. Entiéndase, mi experiencia personal con Dios no es ni necesaria ni suficiente para sustentar la verdad, aunque es bueno tenerla. ¿Cómo? Ajá, o sea, la verdad es verdad con o sin mi experiencia, con o sin mi vivencia de ella. Uh-huh. Pero el hecho de que yo la viva y que yo la haya experimentado ayuda a sustentar el argumento. Okay. Pero no es necesaria ni suficiente. Mi sola experiencia no explica la verdad. Por lo mismo que ya hablamos. Pero tu experiencia te lleva a ti a una revelación que te lleva a aceptar algo como divino, ¿no? Sí, pero puedes algo tener la experiencia y rechazarlo. Ok, bueno, sí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque existe mucho el argumento de afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, y siempre o casi siempre que le preguntas a alguien que hace esa afirmación, ok, ¿tú qué necesitas para que Dios se revele a tu vida? Para que creas en Dios, la mayoría te va a decir, pues que se me aparezca y que me diga de frente. Uh-huh. Ok, ¿y por qué desechas a todas las personas que te han dicho que han tenido un encuentro con Dios similar?
cuando tu argumento para creer en Dios es el mismo que ellos describen como su realidad. A eso me refiero. Entonces, no es eso. Y si fuera así, entonces, porque Jesús nos dijo que son bienaventurados los que creen sin haberle visto. Y eso está cañón. Porque cuando Jesús se aparece a Tomás y le dice, ven, mete tu mano en mis llagas, en mis heridas, y Tomás no quiere, Jesús le dice, está bien, pero son bienaventurados aquellos que sin haber visto creyeron. Entonces, el hecho de que haya una experiencia posible con Dios no significa que yo tenga que experimentarla. Pero eso no significa que el Dios del que habla la Biblia no sea real. ¿Me explicó? Yo no necesito la experiencia de Dios en mi vida para afirmar que el Dios de la Biblia es real. ¿Por qué? Porque hay infinidad de argumentos alrededor, tanto en la experiencia humana, entiéndase, en la vida misma humana, como en el entorno, el mundo, la creación, cómo está compuesto el ser humano, que nos indican que al menos hay un diseño inteligente o un diseño congruente y hay una realidad correspondiente en el sentido de algo que está sucediendo de forma coherente y de forma funcional en el mundo. Eso es suficiente argumento para hablar de que Dios es real. Incluso el simple hecho de la exposición del Evangelio es suficiente para que alguien crea en Jesús o no, haya tenido o haya sentido en una experiencia real. Sin embargo, al cristiano, Jesús nunca lo deja sin experiencia. Y mínimo, todo cristiano tiene que vivir una experiencia con lo divino en su vida, y es el nuevo nacimiento, el momento en el que el Espíritu Santo transforma su corazón. A eso iba yo, en lo que estás hablando estoy pensando y yo así como a ver, porque al final de cuentas digo, puedes tener todo el conocimiento y todas las evidencias de que esto es verdad, pero no creerlas porque tienes algo más que estás creyendo. Aunque no tengas todas las evidencias, y vas a siempre buscar cómo atacar las que son verdad, que incluso empatan, o sea, evidencias que pueden empatar con lo que la Biblia dice, que hay ciertos, ¿cómo se puede decir? Documentos, ¿cómo se llaman? De ciertos historiadores que relatan la existencia de documentos escritos que relatan la existencia de un tal Jesús, y que empatan con lo que la Biblia dice en ciertas cosas, ciertos puntos que nos dejan ver que es historia, o sea, está ahí, pero aún así dudar claro, de que es verdad, de que como fue escrita, que porque el Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo lo escribieron hombres, porque no creo en la Biblia, porque intervino la mano del hombre, pero entonces estamos dudando del poder y la soberanidad, ¿así se dice? Soberanía. La soberanía de Dios en esto. Entonces, no me acuerdo a qué iba, pero me fui por otro lado, pero creo que sí. Del nuevo nacimiento, de la experiencia del nuevo nacimiento. Exacto, a eso iba. Es muy fácil que me pierda, pero siempre regreso, eso es bueno. Pero a lo que voy es, ¿en qué iba? En lo del nuevo nacimiento, ibas a terminar. Sí. Lo que dice mi esposo es que al final de cuentas siempre, o sea, podemos tener todo el conocimiento, pero este conocimiento solo no nos lleva a la revelación de Dios, creo yo. O sea, pensándolo en que hay mucha gente con mucho conocimiento, con una IQ súper elevado y saben mucho y hasta te relatan de la Biblia misma y sus otros argumentos, pero no llegan al punto. Y hoy por hoy yo puedo decir que yo no tengo un alto IQ, eso sí, pero llegué desde pequeña a conocer a Jesús, pero no hasta que llegó un momento de un encuentro, que le llamamos así, un encuentro con Dios personal, que cambió así mi chip, ¡pum! Y yo puedo saber, o sea, yo sé cuál fue el momento en el que Jesús vino a mi vida y se reveló de una manera
transformadora en mi vida. Entonces yo creo, o sea, ya cuando ahorita dijiste, todo cristiano sí tiene algo divino, un momento divino y un encuentro con Dios, es porque ese es el momento transformador en nuestra vida en el que realmente Dios se ha revelado y hay un cambio y hay una evidencia ahora en nuestra vida y en nuestra experiencia. Y como tú dices, esa experiencia no cambia lo que ya es, la verdad, ¿no? Pero sí da una evidencia en mi vida e incluso en la vida de los que te conocen que algo sucedió. Claro. Y como aterrizando esa idea de en cuanto al conocimiento, muchos pueden argumentar el tema del sentido común. O sea, que cualquiera con sentido común no creería eso. Pero a final de cuentas, el sentido común es el juicio más sano que se basa en una simple percepción de la situación o los hechos. O sea, el sentido común es incapaz de explicar la verdad completa. El sentido común lo que explica es mi interacción con esa verdad. Me explico, el sentido común es capaz de explicarte un accidente que pasó en la calle, pero no te está explicando la totalidad porque es incapaz de ver todos los hechos, claro, porque es mío. Entonces, muy personal. Y por eso vuelvo al punto de, en todo momento tenemos que dar un salto de fe para abrazar la verdad. Y aún con ciencia, muchos podrán decir, no, es que si tú crees en la ciencia no tienes que dar un salto de fe. La ciencia constantemente está actualizándose y constantemente abraza teorías y constantemente desecha teorías que en algún momento dieron como reales. Y para evidencia el tema de COVID-19 con todo el tema de aislamiento, y lo que terminó generando es, no hubo esta inmunidad que se esperaba con el tema de vacunas, con el tema de aislamiento, y terminó generando otros problemas como depresiones, como ansiedades, y a final de cuentas hoy hemos aprendido a vivir con un tema estacional como es el COVID, y cosas que eran naturales para el ser humano para enfrentar enfermedades como el movimiento, como el sol, como el estar en naturaleza, como el respirar aire, lo cambiamos por un aislamiento donde todos tenían miedo y donde nadie estaba usando el sentido común porque estaba depositando toda su fe en lo que otras personas estaban diciendo. Y a final de cuentas tuvimos que dar ese salto de fe, y no juzgo a las personas que pusieron esas medidas. La mayoría de ellos quiero pensar que a final de cuentas también tuvieron que dar un salto de fe a, chale, ¿cómo enfrentamos esto que se expandió por el mundo en cuestión de menos de 5 meses y ya estaba en gran parte del mundo? ¿Cómo lo enfrentamos para tratar de aligerar el golpe lo más posible? Y podremos decir que se hizo bien o no, pero esa es la realidad. Tenemos que dar un salto de fe al momento de tomar una verdad definitiva y un trasfondo para esa verdad. ¿Me explico? Sí. Entonces, simplemente ya como para tratar de terminar y aterrizar, hay un tema que me gustaría mencionar que lo hemos tratado un poco, y es el tema de los sesgos. El sesgo, tú lo buscas en cualquier diccionario, en Google, en ChatGPT, y siempre te lo va a marcar como un prejuicio o una inclinación malsana. Y mi perspectiva es que, si bien sí es una inclinación, no necesariamente es malsana, simplemente está ligada al sujeto que la vive. Y el sujeto puede ser mejor o peor persona, pero es normal que tenga ciertas inclinaciones y ciertas facilidades y ciertos sesgos que a final de cuentas le ayuda a procesar de forma más automática la información, a no detenerse a estar pensando todo el tiempo y decir, chale, y si esto sí es verdad. O sea, no estamos haciendo ese proceso todo el tiempo va filtrado por nuestros sesgos. Es como cuando haces tu primer viaje en carretera a cualquier parte del mundo. La ida vas atento y sientes que el viaje es larguísimo porque vas atento a todo. En el regreso ya asumes todo lo que está a tu alrededor y sientes muy ligero el regreso. Entonces los sesgos nos ayudan a eso, a hacer más ligero nuestra forma de pensar y nuestra interacción con todas las ideas que están entrando en nuestra cabeza. No son necesariamente malos y no son necesariamente buenos. A final de cuentas, los sesgos nos ayudan a sentirnos parte de un grupo. También, ¿por qué? Porque
Entonces, los científicos creen esto, yo me voy a inclinar por todas las posturas de los científicos. O los católicos creen esto, yo me voy a inclinar por todas las ideas de los católicos. Los cristianos creen esto y me voy a inclinar por eso. Y a final de cuentas, somos seres hechos para pertenecer. Y un sesgo nos hace ser parte de algo. Y cuando empiezas a pensar diferente, la manada te rechaza. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque desde muy niños lo hemos visto. Un niño que prefiere leer a ponerse a jugar luchitas, lo van a hacer a un lado. Una niña que prefiere jugar fútbol que jugar muñecas, la van a hacer a un lado. Entonces, para pertenecer, terminamos adoptando ciertos sesgos del grupo en que normalmente nos rodeamos y al cual buscamos pertenecer. Y eso no es malo, eso es simplemente parte de la experiencia humana. Ya lo hemos dicho, que alguien esté sesgado o no sea neutral al describir un hecho o compartir una idea no significa que no pueda ser verdad. Aquí está, tal vez con el tema de los evangelios, lo platicábamos antes de grabar, mucha gente asume que los evangelios no son verdad porque los que los escribieron fueron discípulos o discípulos de los primeros discípulos de Jesús y por ende están sesgados por el tipo de historia que querían compartir, sus intenciones, por el hecho de que ellos tuvieran un deseo de dar a conocer la vida, los hechos, la palabra de Jesús y el mensaje del Mesías, no significa que los hechos, palabras y milagros que están describiendo no sean verdad. Por el simple hecho de que haya una intención detrás. ¿Por qué? Porque nadie da a conocer sus ideas, mejor dicho, nadie da a conocer un hecho sin meter sus ideas de fondo. Nadie. Y lo vemos desde política, ciencia, historia. Todo el tiempo el ser humano es incapaz de dejar su cabeza fuera y su filosofía fuera de las cosas que está compartiendo, como nosotros aquí. A final de cuentas estamos inclinándonos más por una cosmovisión cristiana y no lo estamos ocultando, pero todo el tiempo lo estamos haciendo. ¿Eso significa que entonces, como todos lo hacemos todo el tiempo, eso deja de ser verdad? No, a final de cuentas necesitamos evaluar lo que se nos está diciendo y ver qué tanto corresponde con el mundo y la realidad que vivimos y experimentamos. Entonces, por último, importa la información y cómo es presentada. En el tema de los sesgos importa mucho la información y cómo es presentada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, pensando en los evangelios, no es lo mismo la información que te muestra Mateo a la que te muestra Juan. Cada uno tiene una intención específica para públicos específicos. Juan se enfoca en 7 grandes hechos de Jesús y 7 discursos, con la intención específica que menciona Juan en su evangelio de que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y menciona que hay muchas más cosas que Jesús hizo que no están escritas en ese libro, pero que estas en específico tienen una función. Juan está supliendo un sesgo para ciertas personas específico en un momento específico. Mateo está escribiendo a su pueblo, su corazón, sus escritos están sesgados por su corazón. Él quiere que el judío crea en Jesús. Y está todo el tiempo haciendo referencias al Antiguo Testamento, está todo el tiempo refiriéndose a Jesús de cierta manera, con ciertas relaciones, cumplió esta profecía, cumplió tal profecía, es muy común leerlo en Mateo, está cumpliendo un sesgo. Entonces no solo es la información, sino cómo está siendo presentada, el impacto que va a tener. Y esos sesgos no son malos, cumplen funciones específicas. Por ejemplo, nosotros con este podcast, nuestra intención no es discipular al cristiano o incluso hacer que el no creyente crea, es abrir la conversación para que tanto cristianos como no cristianos que lleguen a escucharnos
piensen un poco fuera de la caja, fuera de lo que normalmente venimos entendiendo que es cristianismo y que no es, de lo que venimos entendiendo que es pensamiento crítico, y tratar de cuestionarnos un poco más. Si estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que esa es la intención, fuera de lo que a veces termina siendo un mensaje un poco más evangelístico, un mensaje un poco más discipulador o ese tipo de cosas. Esa es nuestra intención. Y por último, quiero dejar muy claro esto: ningún sesgo es malo, se utilizan de distinta manera, y si te dedicas a ventas, como es mi caso, lo vas a entender mejor. Dependiendo el sapo la pedrada. Si tú ves que viene el esposo con la camioneta de su esposa, te dice que necesita, porque su esposa anda, en mi caso con baterías, necesita una batería porque anda de arriba para abajo con los niños y tiene miedo que se le quede parada la camioneta, para ti es más fácil venderle una opción de seguridad, aunque sea más cara, que le ofrezcas una batería que le va a durar 6, 7 años, a que le vendas una batería que le va a costar 2,000, 3,000, 5, 6, 7, 8,000 pesos. Tu argumento no va a ir hacia el precio, sino hacia la seguridad, para que él no se preocupe. Eso es un sesgo. Estás respondiendo a un sesgo. No estás dejando de decirle una verdad, pero te estás enfocando en lo que él necesita oír para que tú conviertas una venta. Como que ahí ya no sé si queda un poco más claro. ¿Algo más que quieras preguntar, decir? ¿Y cómo llegamos a un balance en todo esto? Creo que eso, el entender que el hecho de que alguien contrario a mi posición esté exponiendo algo no significa que ese algo no sea verdad o no pueda tener verdad. En política se nota mucho más, y en México actualmente más. Estamos muy polarizados, donde somos incapaces de ver. Si los de Morena dicen algo, automáticamente decimos que está todo mal si somos no de Morena, o si los que no son de Morena dicen algo, somos incapaces de ver que solamente vemos que todo está mal si somos parte de Morena. Entonces, el hecho de que alguien no comparta mi misma ideología completa no significa que lo que esté argumentando no sea verdad. ¿Me explico? Yo como cristiano puedo entender lo que mencionábamos del tema de los homosexuales en el capítulo pasado, creo. Yo, Juan Carlos, puedo entender que una persona con cierta preferencia me diga: es que yo no yo nací así. Mi trabajo no es juzgar, mi trabajo es entender. Y entendiendo, puedo ser capaz de presentar la verdad a sus necesidades. Entonces, mi forma de encontrar el balance es desde ahí, desde el hecho de no desechar a alguien por el simple hecho de que en general su cosmovisión no empata con la mía. Puede tener verdad en muchas cosas, y en esos puntos en común es donde yo quiero hacer match, porque ahí es donde va a haber una forma diferente, donde yo me voy a abrir a sus ideas y donde él se va a abrir a las mías. Pero si yo tomo la posición de tú no crees lo mismo que yo, de la misma forma en que yo lo creo, te rechazo y te hago a un lado. Claro. Y creo que ahí es la parte de la empatía, ¿no? Creo que necesitamos ser empáticos en cuanto a cómo tratamos a los demás, y en cuanto a lo que piensan, su trasfondo. Nos lleva a entender un poco el por qué piensan de tal o cual forma, y quizás en medio de esta conversación podamos ir entendiendo mejor pues las razones, ¿no? Y esta es la parte donde entra la empatía
y donde podemos ver como dices, ese sesgo para poder llevarle a conocer lo que es objetivo, lo que nos lleva a dar claridad a su entendimiento de lo que ellos necesitan en el momento, ¿no? O que yo pueda decir, es que necesitas esto, ¿no? No porque yo ya lo experimenté, bueno, sí porque lo he experimentado, uh-huh. Tal vez no en su situación o en sus zapatos, pero que yo sé que es verdad. Pero tú puedes hablar desde tus luchas, tus batallas, y no lo como que Dios imposición, cambió. no como imposición, sino como el hecho de que para mí fue real y que también puede ser real para la vida de alguien desde la verdad que yo entiendo, que yo he experimentado y que me ha sido revelada, no solo porque yo lo creo, sino porque es verdad, como tú decías. O sea, lo que yo al día de hoy puedo o tengo como verdad, como lo que yo creo, puede ser llevada a otros y llegar a un punto, podemos llegar a ese punto medio, uh-huh, para que esa persona pueda empezar a abrir, ¿no? ese sesgo a poder entender o tener un poco más de claridad en cosas que tal vez no ha podido procesar, uh-huh, y que le lleve a algo más allá de lo que hasta ahora no le ha funcionado, y creo que ese es el punto, ¿no? Uh-huh. Que puedan llegar al punto de lo que es verdadero. Uh-huh. Y a final de cuentas todos tenemos sesgos porque todos estamos rotos. Todos, nos guste o no, traemos esta herencia de Adán, del pecado. Y a final de cuentas, creo que en el tema del equilibrio escuchaba esta semana un fragmento de algún podcast donde explicaban el tema de cosmovisión y dice, es como si a ti te dan una brújula en medio de un bosque que desconoces y la brújula, sin importar a dónde te muevas, todo el tiempo está apuntando a ti. Entonces, si yo encuentro que todo el tiempo las ideas que consumo y las conclusiones a las que llego apuntan al mismo lugar, tal vez no estoy haciendo el análisis correcto de la información que estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando yo me acerco a la Biblia, a hacer mi lectura de la Biblia y a estudiarla, si me voy sintiéndome cómodo con cómo estoy siendo, tal vez no estoy entendiendo el mensaje que Dios quiere darme, porque Dios quiere cambiar mi vida. Uh-huh. Yo no soy perfecto. Y eso con infinidad de cosas. Si lo que estoy consumiendo está apuntando la brújula todo el tiempo hacia el mismo lado, posiblemente no estoy siendo equilibrado. Uh-huh. Y no hablo de equilibrio en una posición de tibieza, sino en una posición de cuestionarme más allá las cosas, de no quedarme con la primer cosa que agarro, que abrazo. Es como, me vino ahorita el pensamiento de que un día le digo a mi esposo, le pregunté algo a ChatGPT sobre un guión que estaba yo elaborando. O sea, yo hago mis guiones para otro proyecto y luego los paso a GPT para que ordene mejor mis ideas sin mover como lo esencial que yo quiero. Pero un día ChatGPT, no sé por qué, me empezó a decir, ¿quieres que no sé qué? ¿Quieres que no sé cuándo? Y yo así, sí, hazlo. Oye, ChatGPT, ¿me puedes decir? Me dice, yo te conozco muy bien, ya te conozco muy bien. ¿Quieres que te dé un relato de cómo eres y cómo no sé qué? Y yo así, dámelo, a ver qué me dice, ¿no? Me dijo cosas tan bonitas. Y yo le digo a mi esposo, oye, ChatGPT ya me conoce. Así como, dice que soy organizada, que me gusta esto, que la no sé qué, que no sé cuándo. Y dice, sí, claro, ChatGPT está diseñada para decirte lo que quieres para escuchar. Y yo, chafles, yo pensé que era maravillosa, ¿no? Pero sí, pero me convenció, o sea, fue de esto, no, pues sí, o sea, sí, pues, al final de cuentas es una máquina, ¿no? Soy una belleza de persona, ¿no? Es una maravilla, o sea, cómo el mundo me rechaza, ¿no? No, pero de verdad, o sea, esto que acabas de decir para mí fue, claro, o sea, y Dios nos quiere incomodar porque hay evidencia que no somos perfectos y que en nuestro corazón, incluso hay algún salmo que dice David,
David, Ujú. que el rey David, donde está diciendo que le muestra hasta lo más oculto en su corazón, ¿no? El pecado que ni aún él conoce, porque solamente él puede conocer y ir más allá de lo que nosotros conocemos en nosotros mismos. Ujú. Y creo que entonces ahí es la razón por la cual nosotros profundizamos en la Biblia, la razón por la cual solamente Él nos puede transformar a través de su palabra. Ujú. Y creo que ya para terminar es que, o sea, ahí es donde vamos a encontrar el sesgo. Si todo el tiempo estoy siendo complacido en mis ideas, en mis intenciones, en las inclinaciones de mi corazón y de mis pensamientos, no me estoy acercando a la verdad de la forma más auténtica que puedo hacerlo. No podemos hacerlo neutralmente, es imposible, pero sí podemos hacerlo auténtico. Y necesitamos mantenernos vulnerables. No porque cristianismo sea verdad o no, sino porque si la verdad está ahí afuera, difícilmente me va a complacer en todo lo que yo deseo y en todo lo que yo pienso. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Algo más que quieras decir? Pues nada más como esto, o sea, esto que dice, al final de cuentas, yo estaba leyendo recién, sigo en Isaías, pero algo que estaba leyendo hoy era acerca de que habla sobre un Dios de justicia y constantemente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, le habla mucho a su pueblo, trayéndolos de vuelta, llamándolos a arrepentimiento, exponiendo su pecado de cómo los amó, cómo los redimió y cómo el pueblo se vuelve a alejar de Dios y Dios expone su pecado y Dios les dice que se arrepientan, que lo escuchen, les da mandamientos, o sea, les dice qué hacer y les da promesas y constantemente, ¿no? Y en esta porción que estaba leyendo hoy, les está diciendo, lo voy a parafrasear, si tú lo puedes leer, puedes leerlo en Isaías 51 del 1 al 8, voy a leer por partes. Dice, óigame los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. Y yo busqué la palabra justicia porque aunque se entiende así como hacia general, como que yo necesito más, entonces busqué... no busqué, le pregunté a Alexa, es más rápido. Y ya me dijo, las personas que es como así, en general, las personas, la justicia se hace cuando las personas reciben lo que merecen, ¿no? Y entonces me hablaba sobre la equidad y la imparcialidad. Entonces, cuando escuché esto, dije, claro, o sea, dice, óigame los que siguen la justicia. Y algo que hablaba Juan Carlos sobre la neutralidad. Al final de cuentas, solo Dios es el único que es justo y que puede ser equitativo y que puede ser imparcial y que lo es. Entonces, podemos llegar, yo llego a un punto clave que es solamente Él es justo, solamente Él puede llevar a cabo esa justicia, cosa que nadie en este mundo va a hacer, que ni siquiera los que están a cargo de impartir justicia lo hacen, sino que se inclinan hacia donde les favorece más, ¿no? Y dice, óiganme los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. Y ahí la clave, ¿no? Los que buscan a Jehová. ¿A quién estamos buscando para que esta justicia, pues no solo, o sea, buscar la justicia es también amar nosotros la justicia, ¿no? La verdad. Y esa verdad, al final de cuentas, dice la Biblia que nos hace libres y nos hace y nos deja ver más allá de lo que nosotros antes podíamos ver. Uh-huh. Y luego dice, estén atentos a mí, pueblo mío, y óiganme. Eso viene en el verso 4 y les dice más cosas. Luego dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Y luego dice, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá.
Son partecitas, ¿ok? No estoy leyendo todo el texto. Entonces aquí cuando dice ciertamente consolará Jehová, consolará todas sus soledades. ¿Y por qué Dios consolaría a alguien, no? Si no tiene necesidad de él o necesidad de ser consolado. Y ahí yo hallo la respuesta de que, ok, necesitamos escucharlo, necesitamos buscarlo y necesitamos, creo que, encontrarnos en quebrantamiento o humillarnos ante Él para poder ser verdaderamente consolados y para que realmente Él pueda cambiar lo que hoy somos a un consuelo en medio de nuestra soledad, a que Él cambie nuestro desierto en un paraíso y nuestra soledad en un huerto de Jehová. Y en un huerto de Jehová pienso en el huerto de Edén, en un paraíso, ¿no? Porque más adelante dice, se hallará en ella alegría, gozo y voces de canto. Entonces, eso, solo hay uno que puede traer justicia, al que podemos escuchar, o sea, oír, buscar, y el único que nos puede consolar, el único que puede hacer y transformar nuestra vida a algo totalmente distinto a lo que hemos vivido. Y si hasta el día de hoy no has encontrado eso en lo que tú dices o en lo que tú te has inclinado, tal vez necesitas extenderte más allá de lo que has hecho hoy. Y quizás como tienes este sesgo, no has permitido avanzar, pero tal vez es necesario, y te invito a que lo puedas considerar y poner a prueba y te va a responder. No dudes eso, pero para eso tú tienes que buscarlo y oírlo y permitir que Él sea el que se te revele y que Él sea el que te transforma desde adentro y no solamente lo que entra a tu cabeza y tú procesas, sino que sea también algo que, como a mí me sucedió, como a mi esposo le sucedió y como a muchas personas que he conocido han tenido este encuentro personal con el verdadero, nuestro verdadero creador, nuestro salvador, y al día de hoy te pueden seguir afirmando que Él ha sido fiel y que Él se sigue revelando a través de su palabra para mostrarnos un camino mejor. Entonces dice, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Todo lo demás va a perecer, se va a acabar, pero su salvación es eterna. Y hoy tenemos esa promesa como real, porque es real, y una esperanza viva que después de esta vida seguiremos teniendo, porque no se nos va a ser quitada y va a permanecer para siempre, y Él será justo hoy, mañana y por siempre y por una eternidad, y Él no cambia. Por eso creemos que es nuestro Dios verdadero, el único que nos puede hablar verdad y que no cambia. Pues bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si esto te gustó, te agradecemos que nos dejes un like, que nos compartas. Y si tienes alguna duda, igual puedes hacérnosla saber y ahí veremos si la respondemos. Lo puedes dejar en YouTube si tienes preguntas. También aquí. en Spotify, comentarios. Se puede. No sabía, pero sí, déjenos un comentario. Y si hay algún tema que les interesaría saber o escuchar, tal vez sería también una buena opción. Sí. Para traer más temas, no sé. Ustedes escríbanos por ahí algo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Bye.